serie que hemos titulado El poder del Espíritu Santo. Ahí en Efesios 3, del 14 al 21, estamos viendo, iniciamos una serie que puede ser de 1, 2, 3, 4, 5 clases, depende como nos lleve la Escritura, analizando este tema que es muy importante, que es muy relevante para nuestra salvación, que es el poder del Espíritu Santo. Como veíamos en la mañana, el poder del Espíritu Santo es un poder que transforma al creyente. Cuando permitimos que el Espíritu Santo tenga esa influencia en nosotros, y entonces haremos o viviremos más espirituales, seremos más espirituales, más alejados de las cuestiones del mundo. Y vimos algunos ejemplos, como por ejemplo el vino, cómo transforma a una persona, cómo la va cambiando al momento en que está tomando, cómo va cambiando su forma de pensar, su forma de ver, su forma de hablar, su forma de comportarse, pierde la vergüenza completamente. Es decir, el vino cómo lo transforma. Así es el poder transformador del Señor Jesús, del Espíritu Santo, obviamente en el sentido espiritual. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, hay un cambio en nosotros, en la forma de hablar, de ver, de pensar, en la conducta en general. Vimos otros ejemplos ahí, como el dinero cambia a las personas, como la actividad del maligno cambia y transforma para mal, y en cambio el Espíritu Santo nos transforma para bien, para no ser vanagloriosos, para no irritarnos, para amarnos unos a los otros, para vivir conforme a Dios. Pero hay una condición, como veíamos en la parte introductoria en la mañana, como una persona tiene influencia o la induce a otra, que decimos tiene poder sobre ella, es porque aquella persona que se deja influenciar es una persona inocente, una persona que no tiene malicia. Esas son las mismas características y cualidades que todo cristiano debe de tener. Es decir, debemos ser inocentes y debemos no tener malicia, para que el poder del Espíritu Santo tengamos esa influencia y nos induzca a hacer las cosas correctas en relación a los mandamientos de Dios. Cuando no tenemos la calidad o característica de inocente, significa que andamos en pecado o que estamos en la práctica del pecado. Y cuando estemos en esa práctica, nunca vamos a tener la influencia del Espíritu Santo, porque chocan, son polos opuestos, el pecado y el Espíritu Santo. Entonces el poder que actúa en nosotros no es el poder del Espíritu Santo, sino es el poder del pecado, de la maldad, de las cosas inmundas. Para que ese poder, que no es un poder en un sentido milagroso, es decir, te comportas bien, sino es un poder que tiene que llevar el compañerismo de uno, es decir, poner su parte proporcional de uno, para que el Espíritu Santo esté en nosotros y nos vaya dando ese poder transformador, de modo que vayamos transformándonos en la imagen misma del Señor Jesús, como dice la segunda carta de Pablo a los Corintios, transformados en la imagen misma del Señor Jesucristo, siempre y cuando el poder del Espíritu Santo actúe en nosotros. Pero cuando el poder de la envidia, de los celos, de la fornicación, del adulterio o del pecado actúa en nosotros, entonces tenemos una transformación a la inversa, una transformación completamente al enemigo, y no es la transformación de vida necesaria y requerida para estar en el cielo. Bueno, que vimos en la mañana, y vamos a continuar con el poder del Espíritu Santo. Dice Efesios capítulo 4, versículo 14 al 21, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. En la mañana
nos cuestionábamos cada uno, si es que lo hicimos, ¿qué poder actúa en mí? Si actúa el poder del Espíritu Santo, obviamente voy a estar en el camino, obviamente voy a estar en la tarde, obviamente voy a obedecer a Dios, que no deje de congregarme, obviamente voy a estar donde está el Señor Jesús, porque sé que me conviene, porque sé que hay bendición. Pero si hay otro poder que actúa en mí, me va a desviar, me va a llevar fuera del camino, fuera de la iglesia. Y obviamente, si ese poder que es contrario al Espíritu Santo sigue actuando en mí, me voy a perder. No voy a tener la gloria y la eternidad. Habrá sido en vano el tiempo de vida que Dios me dio sobre la faz de la tierra. Porque el único provecho que tenemos en esta vida no son los bienes, no es las relaciones, no son las cosas económicas, sino la única ganancia es Cristo. Para mí el morir es ganancia, porque tengo al Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo, parafraseando un poco lo que dice a la carta a los Filipenses. La mayor ganancia que nos podemos llevar, el mayor provecho que nos podemos llevar de la tierra, y el único provecho es el Señor Jesús. Para que habite Él en nuestros corazones tiene que ser el Espíritu Santo que actúe en nosotros después de haber sido bautizados, después de haber recibido el don o el regalo, como regalo del Espíritu Santo, que dice allá en Hechos 2:38 que bautice cada uno para perdón de pecados. Sí, recibiré el don del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo muere en nosotros cuando somos bautizados. Pero el Espíritu Santo tiene un poder tan inmenso, tan grande, un poder no para hacer cuestiones milagrosas, no para hacer cosas que en algunos grupos mencionan, sino es un poder para transformarnos, un poder para ser mejor, un poder para ser espirituales, un poder para entender la voluntad de Dios. Para que ese poder actúe en nosotros tenemos que permanecer en calidad de inocentes, sin pecado, sin malicia, y ese poder nos va a ir llevando poco a poco a una transformación de mente, de cuerpo, de alma, de espíritu, de modo de entender mejor las cosas de Dios. Y hoy vamos a ver lo que dice el versículo 16. Dice el versículo 16, teniendo como base el poder que actúa en nosotros. Y la pregunta, ¿cómo es el poder del Espíritu Santo? Bueno, primero vimos que es un poder que transforma al creyente. Y hoy vamos a ver, es un poder para fortalecer el hombre interior. Es lo que dice el versículo 16, hermanos, de Efesios 3. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Puede que yo no tenga fuerza física, pueda que yo no tenga fuerza emocional, pueda que yo no tenga fuerza para soportar muchas cosas en la vida, pero tengo un poder interno, tengo un poder en el alma, en lo interior, para ser obediente, para soportar las cosas que tengo que soportar. Puede ser que sea una persona por fuera, una persona que yo sea aparentemente cristiano, que de nada me sirve, que de nada me vale, pero que si mi interior no es tal la fidelidad a Dios, de nada me sirve aparentar ser buen cristiano. La idea que presenta este versículo es en el interior, en el alma, fortalecidos en el alma, porque la obediencia es del alma, la obediencia es del interior. Hay una frase coloquial en el mundo que dice que te verás fuerte por fuera, pero por dentro estoy destrozado, o estoy roto. Una frase que se menciona cuando tenemos problemas emocionales, económicos, problemas emocionales en el sentido que tal vez ha partido un ser querido, o tenemos problemas de relación, de trabajo. Dice, yo aparento, me ves fuerte, que no lloro, pero por dentro estoy consumiendo. Es el pensamiento del mundo. El pensamiento espiritual es, si tú ves que el hombre exterior se va desgastando, el hombre interior se va creciendo, se va renovando día con día. Son dos pensamientos muy distintos. ¿Por qué? Porque el pensamiento del mundo, hermanos, es un pensamiento siempre a algo falso. Si yo estoy sufriendo, ¿por qué voy a aparentar que no sufro? Pues tengo que decir, es decir, ¿por qué me hago fuerte en algo que realmente no estoy? Me hago fuerte en una debilidad, estoy engañando a las personas que están conmigo y tengo la osadía de decírselo. Tú me ves muy tranquilo, pero por dentro no me aguanto. No te aguantes, llora, sufre, dilo. ¿Por qué? Porque estás dando apariencia de un poder que no es la realidad. Así es el mundo y así pensamos y así decimos muchos. Estamos dando una máscara equivocada
una falsedad de una fortaleza que no tenemos. Puede ser que uno diga, yo te amo por fuera, pero por dentro no pienso en alguien más, en otra o en otro o en lo que sea. No es la idea lo de afuera, la idea es lo de adentro. Por eso el versículo dice, para que seáis fortalecidos en el hombre interior, en lo que realmente ve Dios, en el corazón, en el alma. Yo puedo estar pasando por una prueba espiritual, hermano, ¿estás sufriendo? No, yo no sufro, yo estoy bien. Pero por dentro sí estoy sufriendo, pero por dentro me estoy consumiendo, estoy siendo hipócrita porque estoy viviendo, tengo dos personalidades, la exterior y la interior. Estoy siendo falso porque tengo una máscara de poder cuando realmente mi interior es débil. Y lo que Dios en el sentido espiritual menciona, el Espíritu Santo te va a dar un poder en tu interior, un poder fuerte en tu interior. Y vamos a ver lo que significa esto, hermanos, para no caer en los errores que hay en el mundo, que presentan una máscara de fortaleza cuando realmente hay una debilidad en el espíritu que deberíamos de ser. ¿Pero por qué? ¿Por qué no nos presentamos débil ante los que nos conocen? Por el orgullo nos gana. Decir, no, que no me vean antes muerto que sencillo, y que no me vean, tú tienes hambre, no, pura necesidad. Es decir, hay muchas cosas. ¿Por qué? Por el orgullo nada más. En las escrituras espirituales no hay orgullo, o no debe de haber orgullo. Así que lo que es este poder para fortalecer al hombre interior es para generar o para que haya en él paciencia y longanimidad. Este poder que fortalece al hombre interior es para darle paciencia y longanimidad. La palabra longanimidad es una paciencia extrema, una paciencia que solamente Dios la tiene, pero de acuerdo a lo que dice Romanos. Pero la Biblia nos enseña que también nosotros podemos tener esa característica divina, siempre y cuando el poder del Espíritu Santo esté en nuestro interior, actúe en nosotros como consecuencia de que yo estoy en calidad de inocente, no peco o no estoy en la práctica del pecado y no tengo una maldad en mi interior, no pienso mal. Porque si tengo malicia, el Espíritu Santo no va a actuar en mí. Porque si ando en pecado, conociendo que es pecado, el Espíritu Santo no va a actuar en mí. Significa que no me va a dar ese poder que Él puede darme para ser fortalecidos en mi interior. Y significa que nunca voy a ser paciente ante las cuestiones que se presenten en la vida espiritual, en la vida del mundo, en la vida ordinaria, en la vida secular. Dice la Biblia, ahí en la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 1. La carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 11. Este poder del Espíritu Santo fortalece al hombre interior, es para tener paciencia y longanimidad. Dice ahí Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de la gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y en esta vida se requiere paciencia para muchas cosas. En la vida cristiana se requiere paciencia para muchas cosas. En la vida espiritual se requiere paciencia. Dice por allá Santiago, capítulo 5, mira la paciencia de Job. Job estaba sufriendo, había perdido todo, o le había sido quitado todo, pero él estaba paciente. Él estaba esperando los frutos. Dice, sean pacientes como aquel que siembra y pacientemente espera el fruto. Y la Biblia en la carta a Santiago capítulo 5, versículos 7 al 8 nos enseña la paciencia de un hombre que sufrió mucho, de un hombre que padeció, de un hombre que tenía todo, pero que fue paciente. Porque a veces nosotros se nos quita algo, perdemos algo, hay una inestabilidad en nuestra vida ordinaria, en nuestra vida emocional, y nos impacientamos tanto que renegamos del camino, que claudicamos en el camino, que nos alejamos del camino, que somos inconstantes en el camino y culpamos a Dios. Dios, dame una estabilidad y yo te soy fiel. Pero dentro de lo bueno son las pruebas que son necesarias para nuestra vida. Y si en una prueba espiritual no tenemos paciencia, vamos a caer, vamos a quedar tendidos ahí, vamos a quedar a la mitad, porque es necesaria esa paciencia tipo Job para soportar y ver la pérdida de los bienes materiales, para soportar y ver la pérdida familiar,
para soportar y ver la pérdida de todo lo que teníamos en el sentido familiar, que no lo vamos a padecer, pero a veces padecimos poquito de lo de Job y estamos ya inquietos, estamos impacientes y no estamos conformes con Dios y no estamos a gusto con Dios. No permitimos que Dios haga todo el trabajo que tiene una obra, una prueba espiritual. Una prueba espiritual trae a nosotros esa paciencia necesaria para enfrentar al enemigo, para enfrentar la lucha espiritual en la cual estamos diariamente. Si no tenemos paciencia, no tenemos el fruto del Espíritu, que dice Gálatas capítulo 5, si no tenemos el fruto del Espíritu, no tenemos el poder del Espíritu, significa que el Espíritu Santo no actúa en mí, y lo que actúa en mí es el orgullo, es que soy impaciente, es de que yo me considero y me creo lo mejor para que Dios me dé lo mejor a mí. ¿Y por qué estoy padeciendo esto? Es porque no tengo paciencia, significa que el Espíritu Santo no está actuando en mí y no me está dando ese poder. Porque cuando el Espíritu Santo nos da ese poder, el hombre interior está tranquilo, está esperando en Dios. Dice, todas las bendiciones que nos habla el libro de Salmos, de los que esperan en Dios, lo que nos dice Isaías 40, los que esperan en Dios tendrán fuerzas como las águilas, van a renovar esas fuerzas. Pero hay que esperar en Dios, y esperar en Dios al hombre natural, al hombre del Espíritu Santo le causa una ansiedad, le causa una preocupación, le causa la angustia, porque ve que los días tardan, las horas tardan y Dios no aparece, y Dios no cambia, y Dios no nos cambia la situación, y empieza uno a impacientarse, y empieza uno a ver el reloj, y empieza uno a ver el futuro, y empieza la ansiedad, y empieza el afán. Pero cuando espera uno en Dios, y que ha llegado el tiempo de Dios, no el de uno, viene una lluvia de bendiciones en todos los sentidos para nuestra vida, física, emocional y espiritual. Pero se requiere paciencia, y para tener paciencia y longanimidad, que vuelvo a decirlo, es una paciencia extrema, es el poder del Espíritu Santo. Todos aquellos que seamos o tengamos esa característica de pacientes en la prueba, de pacientes en la iglesia, de pacientes en las cuestiones que vemos. A veces hay cuestiones que dentro de la iglesia, hermanos, algunos puede que no les guste una cosa u otra. Puede ser su punto de vista, puede ser manera de ver la Biblia o de sentir. Entonces, cuando son impacientes, terminan por todo ese, no estoy de acuerdo y me voy, o no estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque son impacientes. Dios permite, el Señor Jesús, que es el dueño de la iglesia, Dios permite ciertas cosas al Señor para ver o medir nuestra paciencia. Él no, que nosotros midamos nuestra paciencia. Hay que ser pacientes y hay que esperar que el Señor pondrá orden en todos los servicios, en todas las cuestiones que hacemos. Pero a veces yo me considero un ejemplo tipo fariseo, yo me considero una persona, un cristiano ejemplar, y veo a mi hermano que está equivocadamente y empiezo a juzgarlo, a criticarlo, y me impaciento tanto con él. No le tengo paciencia, no lo soporto, no lo tolero. Eso significa no que esté bien en el camino, no que sea mejor, significa que no tengo paciencia, significa que no tengo el Espíritu Santo. Y puede ser que mi hermano, a quien yo juzgo en forma equivocada, que ande mal, puede ser que él sí lo tenga, puede ser que tenga paciencia, y si tiene paciencia, tiene el fruto del Espíritu, tiene el Espíritu Santo, tiene el poder del Espíritu Santo. Y en un momento viene la transformación en él, y en mí no. Yo me voy a quedar con mi forma de que yo me veo como cristiano ejemplar. Se requiere la paciencia para soportar la prueba, se requiere la paciencia para tolerar las cosas de la vida espiritual, también para ganar el alma, hermanos. Dice la Biblia ya en Lucas capítulo 21, versículo 19, Lucas 21, 19, dice la escritura de esta manera, dice, con vuestra paciencia ganarás vuestras almas. Y nos habla de aquellas señales que el enemigo o que el mundo menciona en formas erróneas, pero dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Oíste que hay guerras? ¿Ves que hay guerra en el oriente? No te impacientes. ¿Ves que se está acabando el agua? No te afanes. ¿Ves que dice, y ahora qué vamos a comer? No te afanes. Sé paciente al Señor, a Dios, porque con vuestra paciencia ganarás vuestras almas. Porque si te afanas, si te impacientas, empiezas a cuestionar a Dios, vas a alejarte del camino. Dios, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Espérense
llegar a la tierra prometida. Por eso dice la Biblia, con vuestra paciencia ganarás nuestras almas, porque no nos vamos a inquietar, porque no vamos a juzgar, no vamos a estar en contra de Dios y las cosas que están pasando. Entonces hacemos una recapitulación a la inversa. Tenemos paciencia, significa que tenemos el fruto del Espíritu, significa que tenemos el poder del Espíritu, significa que tenemos el Espíritu Santo, significa que el Espíritu Santo actúa en nosotros. No tengo paciencia, no tengo el Espíritu Santo, no tengo ese poder y que pueda actuar en mí. Que fue como mencionamos en la mañana, ¿cuál es el poder que actúa en cada uno de nosotros? Si tengo paciencia, entonces el Espíritu Santo, si no, hay que preguntarme, hay que cuestionarme y tengo que hacerlo si realmente anhelo la eternidad. Este poder que fortalece es para soportar la tribulación. Dice la segunda carta a los Corintios, lo mencionamos en forma rápida, pero vamos a leerlo. La segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 17 y versículo 18. Y es contrario a lo que menciona el mundo. En el mundo, vuelvo a mencionar, dicen, me ves, presento una cara, pero en mi interior es otra. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Soy falso, porque no me estás viendo lo que realmente soy. Hay que ser de una sola cara, de un solo espíritu, de una sola vida. En la Biblia es muy distinto, en la vida espiritual es muy distinto. Me ves que me estoy enfermo, me ves que me estoy haciendo viejo, me ves que me estoy haciendo débil, mis fuerzas, que se me olvidan tal vez muchas cosas, pero mi interior, dice la Biblia, se renueva día con día. ¿De qué me sirve que mi exterior esté fuerte? ¿De qué me sirve que mi exterior esté con una salud completa si mi interior se va desgastando juntamente con mi exterior o se va a terminar juntamente con mi exterior? Porque ahorita estoy saludable, 1, 2, 3 años más, quién sabe. Es parte de la vida ordinaria, que la enfermedad es parte de la vida en la cual vivimos. Pero si yo me aferro a lo exterior y me enfoco en lo exterior, estoy perdiendo lo más grande y maravilloso, que es que el interior se vaya renovando día con día. Como cuando jugábamos las canicas, los de mi edad, un poquito más grandes, que las quebrábamos, la canica grande, la canica la que quebrábamos y adentro estaba una chiquita, esa es la canica. Y uno, si se quebraba la canica, decía, no importa, que después iba a salir una mini. Así pensábamos. Así está la vida espiritual, pues. Si mi cuerpo está enfermo, si mi cuerpo está débil, tengo una tranquilidad y seguridad que mi interior se va renovando. Es lo que dice la Biblia, es lo que pensaba el apóstol Pablo, dice ahí en segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16 y 17. Había dicho 17, 18, 16 y 17 dice, por tanto no desmayamos, antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. ¿Por qué? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué palabras solamente guiadas por el Espíritu Santo, solamente con el poder del Espíritu Santo, el apóstol Pablo pudo decir esto cuando en la propia carta a los Corintios le dice a Dios, 3 veces te he rogado que me quites este aguijón, esta enfermedad, esta dolencia? Solamente 3 veces, pero me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios en la debilidad externa, en la debilidad de la carne. Tienes un poder interior, Pablo, que no te imaginas lo que tienes. Y cuando Pablo lo entendió, lo sopesó y lo analizó, dijo, no importa que mi exterior se vaya desgastando, el interior se renueva día con día, soy nuevo día con día. Ahora la semana cumpleaños un conocido y le dije, felicidades, Dios te bendiga. ¿Y cuántos años? Lo que nos preguntamos, y le dice, ¿sabes qué? Aquí la cuestión es de que un día más de vida, un paso más a San José. Bueno, al panteón, así se le conoce. Digo, sí es cierto. El día de mañana ya nos acercamos un poquito más allá. Si vivimos pasado mañana, nos acercamos más para allá. Esa es la realidad. Pero aquí hay una cuestión. El cuerpo externo va cumpliendo años y el interno no, porque se renueva día con día. Es nuevo día con día. De modo que será una eternidad la que vamos a vivir. Por eso el apóstol Pablo entendía que teniendo el poder del Espíritu Santo,
el hombre interior se iba fortaleciendo, se iba haciendo fuerte ante cualquier adversidad. De modo que entendía el apóstol Pablo que esa renovación era algo grande, era algo maravilloso, y entendía que la tribulación por la que estaba pasando la cataloga o le da el adjetivo de una leve tribulación, dice el apóstol Pablo. Lo que estoy pasando es una leve tribulación, pero Pablo, estás quedándote ciego, que es lo que más se entiende. Pero Pablo, estás enfermo, pero Pablo, te apedrearon, pero Pablo dice, esta es una leve tribulación. A veces con una gripa no podemos, a veces con una enfermedad no podemos. El apóstol Pablo dice, esta es una leve tribulación. ¿Cuándo decimos eso? Cuando entendemos que no importa lo que le pase a mi exterior, no por eso me voy a descuidar tampoco. No por eso voy a decir, no, pues no importa, no. Tenemos que cuidarnos porque somos morales, Espíritu Santo, en todo el cuerpo. Pero que en aquel momento de la debilidad física, como pasan los años, no nos angustiemos, no nos preocupemos y entendamos que el hombre interior se va fortaleciendo, se va renovando día con día, y que esta leve tribulación que me causa la angustia, que me causa la ansiedad, es una leve tribulación. ¿Por qué? Porque entiendo que el sufrimiento por el cual estoy viviendo aquí no se considera, no es equiparable al sufrimiento eterno. Por eso el apóstol Pablo dice, no, es una leve tribulación. Esto no es nada a lo que voy a padecer si el hombre interior no se va fortaleciendo, si el Espíritu Santo no está en mí. Lo que voy a padecer no va a ser una leve tribulación, va a ser una eterna tribulación. Así que esto, en tiempo y en lo que estoy pasando, no es nada. Pero solamente aquel que llega a este entendimiento, ese entendimiento lo da el poder del Espíritu Santo. Para poder tener ese entendimiento hay que ser inocentes, no hay que tener malicia, para que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Y entendamos que esta es una leve tribulación, y aún más repetida, aún más, como decía un conductor de un programa dominical. Dice, aún hay más, porque dice la Escritura que a pesar de que es una leve tribulación, se produce en nosotros un cada vez más y excelente peso de gloria. La enfermedad, la angustia, el afán, los problemas en el mundo causan un gran peso, pero un peso emocional, un peso con el cual no podemos. Dice uno, es que estoy muy apesumbrado, me siento muy pesado, traigo muchas cosas cargadas en la mente, en el cuerpo, que ya no puedo más. Bueno, la enfermedad, cuando uno entiende que es una leve tribulación, porque el Espíritu Santo nos da ese poder para entender, dice, esto es un cada vez más peso de gloria. ¿Por qué? Porque lo que hace que cuando estemos enfermos pedimos a Dios, estamos en Dios. Cuando somos atribulados, Dios no se nos quita de la boca, del pensamiento, y es un excelente más peso de gloria, contrario al peso que hay en el mundo. En el mundo el problema es un gran peso que no podemos. En la vida cristiana es un gran peso de gloria, un peso que nos exalta, una carga que es buena, que es positiva, que es maravillosa para nuestra vida. Pero eso solamente lo vamos a entender cuando el Espíritu Santo nos da ese poder de entendimiento, esa capacidad de entender, de discernir estas cuestiones. Esto es lo que da el poder del Espíritu Santo, entender las cosas de una forma espiritual y saber que aquello que para el mundo es malo, en la vida espiritual es bueno completamente, saludable espiritualmente completamente. Y si volvemos a recapitular a la inversa, hermanos, significa que cuando entendemos esto es porque el Espíritu Santo está actuando en mí, en cada uno de nosotros. Pero cuando decimos, se va pasando el tiempo, esto, ahora me pasó esto, ahora aquello, entonces hay un poder de pesimismo en mí, y no un poder de gloria, un poder espiritual en mí que me haga entender las cosas mucho mejor. Por eso en la mañana mencionamos qué poder actúa en cada uno de nosotros. Si actúa el poder del Espíritu Santo, es para fortalecer el hombre interior, y es para tener paciencia y longanimidad, y es para soportar la tribulación, entender todo eso. Y también es para mantener una fe sólida. Es para mantener una fe sólida. Cuando el Espíritu Santo nos da ese poder, nuestra fe se hace sólida como la roca, se hace sólida y podemos solventar cualquier tipo de adversidad que nos pueda presentar en la propia prueba de fe o en la propia vida ordinaria. Pero cuando no tenemos este poder, nuestra fe es una fe muy débil, una fe muy endeble, una fe en la cual somos llevados como
sean bíblicas porque nos conviene la carne, pero no son bíblicas, entonces somos llevados de un lado hacia otro. Nuestra fe cambia, nuestra creencia cambia, o empezamos a ver la vida distinta, la vida espiritual distinta. Pero cuando el poder del Espíritu Santo está en nosotros, va a fortalecer nuestra fe. Nosotros no la fortalecemos, nosotros no la hacemos sólida. Nace el Espíritu Santo teniendo nosotros un comportamiento de inocente, es decir, de no estar en pecado. Cuando pecamos, pedimos perdón a Dios en el nombre del Señor Jesucristo, y la sangre de Jesús nos limpia toda maldad. Pero hay que mantenernos en ese estado para que el Espíritu Santo actúe verdaderamente en nosotros y haga de nuestra fe una fe sólida, porque sin Él nuestra fe es endeble. Sin Él nuestra fe es una fe muy volátil. Sin Él nuestra fe es una fe muy débil completamente. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 33 y versículo 34, hablando de aquellos héroes de fe, hablando de aquellos hombres que tuvieron que demostrar su fe por las obras, como dice Santiago: muéstrame tu fe sin obras y yo por mis obras te muestro mi fe. Así que si estoy pasando por una tribulación, a como me comporte, te estoy demostrando la fe que tengo. Si lloro, si me angustio, si me desespero, es mi fe muy débil. Pero si digo, espero en Dios, que se haga la voluntad de Dios, entonces tengo una fe sólida. Y eso significa que tengo al Espíritu Santo trabajando, actuando en mi interior, fortaleciendo mi interior, haciéndome entender que lo importante es el alma. Dice la Biblia ahí en Hebreos 11, del 33 al 34, dice: por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada y sacaron fuerzas de debilidad. Se hicieron fuertes en la batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Tres cosas maravillosas de una fe sólida: sacar fuerzas en la debilidad, fuerzas de flaqueza espirituales, y luego dice, se hicieron fuertes en la batalla, y la otra es, pusieron fuga a ejércitos extranjeros, huyeron de su presencia. Soporta, resiste al enemigo y él huirá de vosotros, dice la Biblia. Para eso tienes que ser una fe sólida, en esa fe fuerte la da el Espíritu Santo para poder hacer que los ejércitos del mal huyan de nosotros. ¿Cómo nos sentiríamos si pudiéramos ver esa situación? Si pudiéramos tener los ojos espirituales y pudiéramos ver que cuando nuestra fe se hace sólida, a pesar de la mayoría de la gente, a pesar de las